siempre buscamos darle visibilidad a los temas de salud en la pantalla de Unife y en este caso vamos a hablar de los accidentes cardiovasculares que afectan fuertemente, no solamente a nivel país, sino también a nivel mundial, pero hablando específicamente de la Argentina, 120.000 accidentes cardiovasculares hay por año. Eso obviamente es algo que afecta mucho a todos los argentinos, los accidentes cerebrovasculares, y por eso estamos en contacto con un cardiólogo, con Marcelo Cáncer, para conocer más en detalle sobre la importancia de detectarlo a tiempo, de un tratamiento precoz. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bienvenido a la pantalla de Unife. ¿Qué tal? Buen día, un saludo a todos. Un placer, gracias por esta comunicación. ¿Cómo podemos detectar que una persona puede llegar a tener una ACV? Bueno, los síntomas son bastante variados y se manifiestan principalmente con debilidad en alguno de los miembros, en el brazo o en la pierna del mismo lado. Lo que vamos a tener es pérdida de la fuerza, pérdida de la motricidad. Vamos a tener también debilidad en la parte de la cara, ¿sí? También podemos ver el párpado caído o la comisura de la boca corrida. Además de tener trastornos visuales, podemos tener también trastornos para hablar o para entender lo que nos están hablando. Cuando alguno de estos síntomas aparecen o nosotros los percibimos en alguna otra persona que tengamos cerca nuestro, inmediatamente hay que llamar a un servicio de emergencias porque el tiempo acá es muy valioso para evitar complicaciones a futuro. Marcelo, cuando uno habla de los estudios que uno se hace de manera habitual o de rutina o lo que puede ser un análisis general, digo, ¿cuáles de ellos pueden llegar a afectar y prevenir justamente una ACV? Bueno, lo que uno tiene que siempre tratar de controlar son los factores de riesgo cardiovascular. La enfermedad cardiovascular, tanto el ACV como en el infarto, son enfermedades prevenibles en donde nosotros controlando los factores, controlando nuestra presión, controlando el azúcar y el colesterol, haciendo actividad física, teniendo una alimentación sana, haciendo deporte, nosotros vamos a controlar esos factores y vamos a tener menos probabilidades de tener un evento cerebrovascular. Por ende, lo que siempre recomendamos es tener, aunque sea un control anual, donde uno vaya al médico clínico, al cardiólogo, al neurólogo, y en el examen físico y en la anamnesis, en la evaluación, podamos detectar estos factores de riesgo para poder ir controlándolos y tomando acciones para disminuir la posibilidad de tener eventos. Y Marcelo, vos acá estabas mencionando algo clave, ¿no? Que es tener calidad de vida en medida de lo posible, un buen descanso, una buena alimentación, dedicarle tiempo a la actividad física. Todas características que parece que para algunos parecen imposibles, ¿no? Que quizás en la vorágine del día a día no encuentran la manera de poder tener una alimentación más organizada, de poder generar una mejor calidad de descanso. ¿Qué le podemos aconsejar a esas personas? Porque muchas veces lo que ocurre es que, bueno, uno lo naturaliza, pero lamentablemente después tenemos la probabilidad de sufrir, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, porque el cuerpo en algún momento pasa factura, ¿no? Pero también es difícil organizarse. ¿Qué le podemos recomendar a quienes nos están acompañando en este momento? Esto es muy interesante lo que vos planteás porque en los tiempos actuales el estrés es uno de los factores que también trabaja mucho sobre la generación de estos eventos. Y otro que vos dijiste mucho, que no está muy evaluado, es la calidad del sueño, ¿no? Entonces, siempre nosotros desde Hospedic, que trabajamos mucho sobre la prevención, interrogamos sobre estas situaciones, sobre las situaciones de estrés, sobre las situaciones de la calidad del sueño para poder mejorar eso. Bueno, a veces uno tiene que ser creativo, al entablar una relación con el paciente va sabiendo cuáles son sus horarios, cómo es su dinámica familiar y tratar de ser creativos buscando soluciones para que uno, teniendo un objetivo, teniendo una meta, poder ir trabajando para poder lograrlo, ¿no? Nada de esto se consigue un día para el otro, pero trabajando en conjunto uno puede mejorar y de a poco ir bajando esos riesgos, esos factores de riesgo que nos pueden traer eventos cerebrovasculares. Cuando hablamos de concientización tenemos que hablar de los números contundentes, fríos, y aprovechamos la oportunidad de tenerte en comunicación, Marcelo, y preguntarte, digo, ¿cuántos casos vos ves en una semana, por ejemplo, de ACV? Mira, eso es muy variado, pero la estadística que tenemos nosotros es que
hay 120.000 casos anuales. De esos, el 30% pensá que pueden ser mortales y el otro 30% dejan discapacidad, ¿sí? No hay un número establecido cuánto uno ve por semana, porque eso a veces va variando mucho. Hay semanas en las que uno ve más, hay menos. Pero sí lo importante es ver el paciente con los factores de riesgo, el potencial que ese paciente puede tener, aunque no haya tenido un evento. Entender que hay pacientes que al tener factores de riesgo acumulados son potenciales y lo que nosotros tratamos de buscar es eso, ¿no? El paciente que potencialmente va a tener un evento para poder disminuir ese riesgo y poder disminuirle las complicaciones a futuro. ¿Y pensás que hay una concientización suficiente para saber cómo actuar en caso de que veamos que una persona está teniendo un inicio de ACV o efectivamente necesita una respuesta rápida? Porque también suele pasar que uno se desespera, se pone nervioso y como vos mencionabas al principio, el tiempo es clave y quizás esa torpeza puede jugar en contra. Bueno, sí, esto que están haciendo ustedes, que es concientizar, mostrar el tema, charlar sobre el tema, charlar sobre los síntomas, es muy importante. La realidad es que no se le da tanto espacio a veces en los medios de comunicación masivos, pero bueno, vamos nosotros también haciendo desde el consultorio y desde OPEDIC también trabajo donde uno concientiza y nuestro trabajo también es educar a los pacientes, enseñarles qué es lo que pueden sentir, cómo lo pueden sentir, en qué casos hay que alarmarse. Y yo creo que cuando hablamos de ACV hay dos palabras que son fundamentales. Una es prevención y el otra es tiempo. Prevención para poder disminuir los factores de riesgo y reducir las posibilidades de los eventos. Y cuando hablamos de tiempo es actuar rápido, ¿no? La inmediatez ante la aparición de los síntomas en uno o en un tercero hace que ese paciente tenga un bienestar mucho mejor a la hora después de evaluar las complicaciones, ¿no? Que tenga menos complicaciones a futuro. Bien, y también para darle un cierre al tema, es importante también entender cuántos tipos de ACV existen, ¿no, Marcelo? Exacto. Cuando hablamos de ACV hay que entender que hay dos grupos grandes, ¿no? El ACV isquémico, que es aquel que se produce cuando se obstruye una arteria en el cerebro, ya sea por la acumulación de colesterol en alguna arteria o por el viaje de un émbolo o un coágulo que puede venir desde otra parte del cuerpo que impacta en las arterias del cerebro. Ese es el ACV isquémico. Y el otro que es menos frecuente, ¿sí? Hablamos del ACV isquémico, es el 85% de los ACV. El otro 15% es el ACV hemorrágico, ¿sí? Que se produce cuando un aneurisma o una malformación arteriovenosa se rompe dentro del cerebro. Eso genera un coágulo, un hematoma que comprime el cerebro y genera también el daño en las neuronas. Bien, Marcelo, gracias por tu tiempo, por estos minutos y sobre todo para concientizar en este día sobre la importancia de la prevención y de lo que significa un ACV y las estadísticas que marcan en la Argentina. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por este espacio para poder comunicarle a la gente lo importante de lo que es el ACV. Un placer, gracias. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.